Gabon guztioi eta ongi etorri. Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batera, gaur maingurua baino gehiago elkarrizketa izango da petrolioaren inguruan, baina ez gara golfora joango. Araban geratuko gara. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza. ¿Qué les decía hoy? Más que tertulia es entrevista. Entrevista al autor de una publicación de Eusko Ikaskuntza y también de IKT. Estamos hablando de la búsqueda de petróleo en Álava. Pero, ¿verdaderamente hay petróleo en Álava? Estamos con su autor, con Kepa Baquedano. Kepa, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bienvenido a esta entrevista con Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, para hablar de esta publicación, la búsqueda de petróleo en Álava. Parece extraño hablar de petróleo, hablar de Álava y hablar de una publicación. ¿Por qué te decides hacer este estudio sobre la búsqueda de petróleo en Álava? Bueno, mi padre formó parte de esta historia, era uno de los trabajadores que estuvo buscando petróleo en Álava. Entonces, desde siempre en casa hemos tenido pues noticias del petróleo, de lo que se estaba haciendo y bueno, mi padre murió hace 5 años y entonces, a modo de homenaje y también para que esto llevarlo a volver a recordar lo que fueron aquellos años en Álava, pues me decidí a empezar a estudiar y a ver qué es lo que había sucedido. Mi padre me contaba muchas cosas, pero claro, me he puesto a mirar y hay muchísimas más, y entonces es lo que he querido recoger en ese libro. ¿Tu padre trabajaba en qué tipo de empresa? ¿Qué era? ¿Cuál era su profesión? Era la Compañía General de Sondeos, que tenía la base aquí en Vitoria. Era tanto los pozos que estaban haciendo, que era su base. En Madrid había unas oficinas, pero aquí era donde estaba toda la logística de la empresa, porque la mayoría de los pozos en esa época de los 60, 70 se hacían en Álava. Entonces todos los trabajadores vivían en Álava. Había trabajadores de todas las comunidades autónomas que al final se llegaron a asentar aquí en Vitoria. Por ejemplo, mi padre era navarro y fueron a Estella, y en Estella hicieron un pozo y ahí empezó a trabajar. Y luego ya nos asentamos en Álava porque se estaban haciendo muchos pozos alrededor de Álava. Uh-huh. ¿Y por qué muchos pozos y muchos sondeos en Álava y no en Guadalajara o en Cádiz? En los años 50 se descubre o se sabe cómo se forma el petróleo ya con seguridad. Entonces las condiciones geológicas para la formación de ese petróleo serán plenamente en Álava. Álava está en una cuenca sedimentaria, y entonces las condiciones que se dieron hace 100 millones para la formación del petróleo son exactamente las mismas que se dieron en el Golfo Pérsico o en el Golfo de Sirte en Libia, que ahora hay yacimientos de petróleo. Entonces eran exactamente las mismas condiciones. Era un mar cálido, de poca profundidad. ¿Mar cálido? Era un mar cálido, de poca profundidad, estilo los que vemos en las playas del Caribe. ¿Pero dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? Pues el mar se retiró hace ya unos millones de años y se quedó en la concha. Entonces, en aquellos momentos pues era un mar cálido, y como es un mar cálido y de poca profundidad, hay mucho alimento, hay mucho fitoplancton, zooplancton, porque hay mucha luz. Y entonces ese fitoplancton y ese zooplancton, que son animales y plantas de los que por ejemplo se alimentan las ballenas, ¿no? Pues cuando mueren se sedimentan, y al sedimentarse en unas determinadas condiciones se transforman en petróleo. Esas condiciones se dieron en Álava. Sobre todo era ese mar cálido, que era un entrante de ese mar cálido. Teníamos arrecifes coralinos, que ahora los tenemos convertidos en cordilleras, como el Arach. Y entonces eso era un mar... El Arach era un arrecife. Arrecifes coralinos, sí. Y entonces todas esas condiciones hacen que había tanto alimento, tanto fitoplancton y zooplancton, que es la base para la formación del petróleo. Y entonces el petróleo se sabe seguro que se formó. Eso se sabe seguro que se formó en Álava. Uh-huh. Que hubo en ese mar, se formó el petróleo. Y da igual que sea la llanada,
que la zona de Valles, por ejemplo, Cuartango, o Valdegovía, o Ayala, o no en todo Álava? Se llegaba hasta La Rioja, en La Rioja vamos a decir que estaba el límite de este mar. ¿En la Sierra Cantabria? Sí, en la Sierra Cantabria, esa zona donde ha aparecido también el ámbar, que era la desembocadura de un río, un delta. Entonces estaba ahí se acababa el mar. Entonces de ahí hacia arriba vamos a poner hasta Aramayona. Ya Aramayona estamos en el límite. Otra vez otras montañas, ¿no? Ya el mar más profundo, no, es el mar más profundo, y entonces ya no hay tantas posibilidades de que se sedimente este fitoplancton y zooplancton, porque al haber más profundidad ya no hay tanto. Entonces es esa zona. Entonces Álava, pues vamos a decir desde Aramayona hasta La Rioja, hasta Samaniego. Y esta Compañía General de Sondeos empieza a trabajar en la búsqueda de petróleo en Álava, por lo tanto, a partir de los 50. Sí, a partir de los 50. Por ejemplo, en 1960 baten un récord, que hacen una gran fiesta, porque hicieron un pozo que era el Pozo de Alda, que estaba al lado de Santa Cruz de Campezo. Valle de Arana. Sí, y batieron el récord de profundidad, pasaron de los 5.000 metros, estuvieron casi 3 años para hacer ese pozo. Y entonces, bueno, los trabajadores recuerdan la gran fiesta que hicieron. Suelta de vaquillas. Suelta de vaquillas, y bueno, pero fue un hito porque, claro, estuvieron casi 3 años para pasar esos 5.000 metros. Hay que darse cuenta, 5.000 metros hacia abajo lo que es una auténtica barbaridad. En los años 60, 1960, hacer 5.000 metros hacia abajo con las condiciones técnicas era muy difícil, muy difícil. No estamos hablando de tonterías ni detalles, ¿eh? Por ejemplo, no he leído el libro, pero llego a la fotografía de la suelta de vaquillas en Alda, y la maquinaria de Alda 1 se había importado de Estados Unidos ese mismo año y estaba valorada en 31 millones de pesetas de la época, 186.314 euros. Eso es, una auténtica inversión que se hizo en Álava en aquellos tiempos, porque claro, no era solo la maquinaria, también había que pedir los permisos, había que pagar por tener derecho a eso. Lo que pasa que todo ese dinero no se quedaba en Álava, Todo ese dinero de permisos y todo eso iba a parar a Madrid. Esos permisos los controla el gobierno nacional. ¿Y si se llega a encontrar petróleo? Se llega a encontrar. Pero de forma residual. De forma residual, muy poco, y la máxima cantidad es en un pozo que llegan a sacar 1.000 litros. ¿Allí, en Alda o en otro pozo? No, fue en otro pozo, en uno que en Laño, en el condado de Treviño. Y entonces, bueno, pues ahí recuerdan todos la gran alegría que les produzco, al ver salir el petróleo, vamos, se imaginaban en Texas ya todos los trabajadores diciendo, bueno, por Dios, ¿qué es esto? Pero salieron alrededor de 1.000 litros de petróleo, y entonces no salió más. Salió gas. El año también. El año, bueno, el gas ha salido en más en la mitad de los pozos que se han hecho, se ha encontrado prácticamente gas. Y entonces, bueno, por eso animaba tanto a seguir haciendo, porque es que se veía que sí, pero bueno, no terminaba de... ¿Te imaginas si se llega a encontrar petróleo en Álava? Pues mira, ¿qué hubiera pasado? Yo, de verdad, lo tengo muy claro, viviríamos peor. Yo creo que viviríamos peor, en Álava no lo notaríamos, porque fui a La Lora. La Lora es un yacimiento que salió en el 64, y en Burgos, en aquel momento fue, desde el punto de vista de medios de comunicación del gobierno, fue un bombardeo constante, no hace falta más que verlo. Época franquista, tenemos petróleo, y tenemos ya de todo, tenemos hasta petróleo, ¿no? Y resulta que ahora vas a ese valle y es auténticamente, da pena, o sea, ves. Pero salió petróleo, de verdad. Sigue saliendo petróleo y siguen obteniendo ese petróleo, y ves, y es como un valle de Texas golpeando con las máquinas de arriba abajo, pero es un petróleo de muy baja calidad. Solo se puede quemar, y entonces no sirve para sacar gasolina, gasoil. Entonces siguen extrayendo petróleo, y entonces te das cuenta que llevan 50 años sacando petróleo, y allí no se ha quedado ni siquiera un euro. Y entonces es un valle que es una sensación de pobreza. Y no sé, yo por ejemplo, cuando vas a Samaniego, que es uno de los pozos que se hizo, en Río Jalavesa, en ese pozo ves cómo quedó la zona del pozo. Y la zona del pozo ha quedado totalmente pobre, o sea, hay hormigón en el sitio donde se hacían las balsas, y ves alrededor las viñas y la riqueza de las viñas. Y dices, ¿pero qué hubiera pasado aquí? Si aquí hubiera salido petróleo, lógicamente en aquellos años viñas fuera, todas las viñas hubieran salido fuera, y ahora estaríamos sacando petróleo
pero ese petróleo no creo que verían el dinero en Rioja Alavesa, como ven ahora el dinero de la viña. Petróleo en Álava. ¿Y en qué lugares de Álava, aparte del nombrado Laño, Treviño o Alda, Montaña Alavesa, en qué otros puntos se realizaron sondeos? Pues desde Aramayona, se hizo en Aramayona, pues en la zona de Legutiano, en Zuazo, así hasta 55 sitios, en la zona de Orduña. ¿Estaban convencidos que iban a...? Estaban convencidos, estaban totalmente convencidos. No hace falta más que leer los periódicos de aquella época, y no es que estaban convencidos, es que, vamos, lo daban por seguro que iba a haber petróleo, lo daban por seguro, no tenían la más mínima duda. En esos años había salido un yacimiento de petróleo y de gas al otro lado de los Pirineos, en las landas, y las condiciones de las landas eran exactamente las mismas que las que tenemos nosotros, porque hace falta unas estructuras geológicas también y que existen en Álava. Y entonces vinieron como, vamos, plenamente convencidos, no tenían la más mínima duda. Y cualquier artículo que se coge de aquel año de los 60, pues se comenta el hecho de que aquí va a haber petróleo, va a haber ríos de petróleo, aquí va a haber ríos de petróleo y ríos de petróleo. Bueno, es curioso porque, claro, 1982... no ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Porque ¿hasta cuándo estuvieron haciendo sondeos? Sondeos, el último en 1997, sí. Hasta el 97. Hasta el 97. En el 82, el pensamiento alavés, según esta información, decía: la UAGA en contra de las prospecciones. Las explosiones de los sondeos pueden desviar los cursos de agua subterránea. Afecta a los términos de Castillo, Mendiola, Otazu, Ascarza, hasta llegar a Arbulo, con un total de 11 kilómetros. El tercer plan de prospección parte de Mendiguren, sigue por Araca para terminar en Durana, aunque de forma intermitente, perdura por el término de Junguitu, Matauco, a lo largo de 8 kilómetros, y la UAGA en contra de estas labores que se estaban realizando en el subsuelo alavés. Sí, era una empresa americana que estaba convencida que podía haber petróleo, y entonces las pruebas en ese momento consistían en hacer sondeos pequeñitos de una serie de metros, 20, 10, 15, y hacer unas explosiones, meter unos petardos y la explosión recoger las ondas de esas explosiones y analizar si había petróleo o no. Entonces, claro, los agricultores, al ver que cada pocos metros era explosión y explosión y explosión, decían: oye, que nos vas a romper nuestros subsuelos, nuestros acuíferos, que no vamos a tener agua, que seguramente esto va a afectar a la riqueza que puede producir el agua, ¿no?, de los acuíferos. Y protestaron en ese año 1982. No querían que se siguiera haciendo pruebas. Nos vamos más atrás, 63. Aquí hay petróleo. Entre Gijón y Bilbao está el oro negro español. Lo afirma el ingeniero alemán Guillermo Stiller, especialista en electrónica. Las fotografías, la verdad, es que son muy curiosas, las fotografías y también los artículos de prensa de la época. Por ejemplo, también por las rutas del petróleo en Álava. Les hablamos del pensamiento alavés 25 de noviembre del 61. El único sondeo actual está en Aramayona, 2.290 metros, donde se trabaja 24 horas al día. Y llegamos a un capítulo más conocido quizás entre la población. Pasado marzo llegará el gas de Castillo. El gas de Castillo a otras factorías vitorianas. Archivo histórico de Álava, pensamiento alavés, 4 de abril de 1964. En el 63, el gas de Castillo en Vitoria. Falsa alarma por una explosión que al final no fue explosión, sino un incendio, creo. Sí, diferentes capítulos. Sí. El gas de Castillo. Ese fue el gran descubrimiento en aquellos años 60 y lo que siguió empujando a la búsqueda de petróleo. Se encontró gas y no se sabía el yacimiento, lo importante que era, lo grande que era. Entonces, para saber lo grande que es, hay que quemar. Tiene que salir el gas y se tiene que estar quemando. Y entonces, según se va quemando, se sabe si ese yacimiento es grande o no. Si al seguir quemando se va rellenando, pues el yacimiento es bueno. Entonces, para eso tenían que quemar gas. Pero claro, en vez de quemar gas, dijeron: oye, ¿por qué no? Si tenemos aquí unas empresas de Vitoria a 3 kilómetros de donde está saliendo el gas, ¿por qué no hacemos un gasoducto y este gas lo queman empresas y se aprovecha? Hablaron con Explotaciones San Ignacio, dijo que sí, y un par de años más tarde, como había gas para más de una empresa, con la empresa de bicicletas, de hermanos Beistige y BH, y
estuvieron durante 20 años utilizando ese gas que salía hasta los 80. Hasta los 80, saliendo pagaban un tanto, pagaban un tanto, sí, y durante esos 20 años, pues todo el gas de Castillo que salió se aprovechó ahí. Pero gas como el que nos llega de Argelia exactamente por estas grandes tuberías. Tenemos las mismas condiciones que hay en Argelia, los mismas de Argelia y del Golfo Pérsico que hemos comentado antes. Entonces podíamos tener gas, y es que tenemos gas, porque casi la mitad de los pozos se ha encontrado gas. Lo que pasa que no en cantidades suficientes como para haber un yacimiento importante. No hay para toda la ciudad. No hay para ahora toda la ciudad. Tan caro el gas, ¿no? Sí, pero bueno, al final creo que fueron más de 30 millones de metros cúbicos, que bueno, en 20 años es poco, pero bueno, en alguno de los pozos hicieron pruebas y se llegaban a obtener hasta 300 millones de metros cúbicos por mes, o sea que era una auténtica barbaridad. Lo que pasa es que eso a las 2 horas, a las 3 o a las 4 se cortaba, y entonces no seguía saliendo. Entonces era como cuando tú pinchas un globo, que esperan que salga y que siga saliendo, pero no, se pinchaba, salía y ya no sabía más. Esto desde luego tenía que ser chupado una vez encontrado el gas, trasladarlo a la ciudad, me refiero, porque claro, si nos llega el gas como nos llega desde Argelia, pues qué complicación va a tener traerlo de Castillo. El primer gasoducto que se hizo en la península fue el que une Castillo con Vitoria. 4 kilómetros, súper sencillo, una tubería que encima va, unas técnicas muy sencillas. ¿Y no se preocupaban por aquel entonces? Peligro, el gas. No, el peligro que había era en que en Castillo, cuando pincharon el yacimiento, entonces el gas empezó a escapar. Entonces empezó a escapar y se producían incendios, porque salía el gas y a la mínima pues había un incendio. Y es muy curioso cómo a todos los habitantes de Castillo les compraron cocinas eléctricas para que no encendieran gas, para que no encendieran sus antiguas cocinas, porque no había miedo de que hubiera fuego. En el momento que hubiera fuego, como estaba saliendo gas por todas las grietas, después de haber pinchado el yacimiento, se producían incendios. Hace tanto tiempo que no he ido a Castillo, pero tengo el recuerdo lejano de que pasado el pueblo hay una subida de hormigón. Sí, esa es. Sí, ahí está. Y termina arriba en el pozo. Y hay un agujero que está tapado ahora y ya está. Y ahí al lado de ese... Y el hormigón pues lo levantó la empresa. No, claro. Eso, pavimentó la para zona. Llegar a esas zonas había que hacer eso. Por eso te digo, por ejemplo, en Samaniego el pozo de Rioja 3, que se llamaba, pues es que está todo hormigonado, está todo con las balsas, entonces ahí ya no puede haber viñas. Entonces está todo, pues es que no hay nada, da una pena todo. Y entonces es eso, claro, se van y queda el hormigón, porque esa es, claro, hay que pensar la maquinaria que arrastra eso, y esa maquinaria necesita unas bases fuertes de hormigón, unos caminos, entonces por donde pasan, luego lo dejaban así. Uh-huh. ¿Y es Burgos el punto de la península donde ha aparecido, no de buena calidad, pero petróleo en mayor cantidad? Sí, y era todo se supone que es de la misma zona. Es la misma zona porque es Burgos, pero es la zona de la Lora, que es un poquito pegando a la zona de Orduña nuestra. Entonces es esa zona, y entonces se estaba más seguro de que era la nuestra, que era la Burgos, pero fueron desplazándose hacia la izquierda en el mapa y al final encontraron en Burgos. Pero en principio empezaron aquí, que era el punto donde estaban seguros que estaba. Y sobre todo era el asfalto también, porque hay que contar que el asfalto que hay en Maestu, por ejemplo, que vas por la carretera y ves las piedras manchadas de negro. Esas piedras manchadas de negro es asfalto. El asfalto es lo que queda del petróleo. El petróleo cuando sube, va subiendo del interior de la tierra, y si llega arriba y no se encuentra algo que le impida seguir subiendo, se transforma en asfalto. Y entonces lo vemos nosotros como está el Maestu, ese asfalto que se ve sin más. Y hay una compañía desde el siglo XIX ahí trabajando, y bueno. En la zona de Maestu. En la zona de Maestu, y es más, gracias a esa manifestación, que antes le llamaban manifestación petrolífera, le llamaban a la presencia de asfalto. Gracias a esa manifestación petrolífera, en 1923... Así que los ingleses... Esta compañía y estos sondeos a partir de los 50 es cuando ya coge mucha velocidad el tema de intentar buscar petróleo en Álava. Pero anteriormente, porque ahora nos estás dando unas fechas anteriores de principio del siglo XX, anteriormente ya hubo algún tipo de experiencia en esta materia. Sí,
Claro, yo todo esto lo sabía de mi padre, vamos a decir, con lo que hemos comentado, pero claro, al meterte en los archivos, te das cuenta que en 1901... No estamos hablando de la experiencia de tu padre, sino no, de ya anteriores. estamos hablando de que en Estados Unidos se está empezando a sacar petróleo, llegan aquí las noticias, y entonces como aquí hay asfalto y es una manifestación petrolífera de la presencia de... empiezan a pedir concesiones. Entonces la primera es en 1901 un carpintero de Salvatierra pide la primera concesión para buscar petróleo en Álava, y eso ya es en 1900. Y entonces, bueno, ¿y cómo a partir pretendía hacerlo? Porque pues no lo sé. Se necesita dinero, pero bueno, los primeros pozos de petróleo se hicieron, eran pequeños, menos claro, el que se hizo en 1923, que yo creo que es un hito aparte, porque es un auténtico pozo impresionante que se hizo en Gastiain en 1923, que llegó a más de los 1.600 metros. Es que 1.600 metros perforar hacia abajo en el año 1923 me parece una auténtica barbaridad. De todas maneras, los trabajadores de la Compañía General de Sondeos, al cabo de los años, volvieron a ese mismo sitio a hacer otro pozo, porque seguían convencidos que no lo encontraron los de 1923, pero ellos lo iban a encontrar más abajo, y siguieron perforando, y comentan que fue llegar allí y que aquello parecía la luna, estaba totalmente devastado. Habían pasado 40 años y el sitio donde habían hecho el pozo estaba devastado. En vez de haber árboles, todo totalmente destrozado. Había habido incendios y salían y entonces esa era la sensación de lo que había provocado. Aquello fue un gran fracaso en su momento, pero fue en 1900 hacer 1.600 metros. ¿Y cómo era la historia? Te quiero decir, Compañía General de Sondeos pone en el mapa de Álava un punto donde quieres realizar un sondeo. Alda, por ejemplo, una realidad que se hizo en montaña alavesa. ¿A quién tenía que pedir los permisos? Si luego se encuentra el petróleo allí, ¿de quién es ese petróleo? Porque ese petróleo es alavés, ese petróleo es de montaña alavesa. Eso es lo que ocurre, que es que al final es el subsuelo... O el subsuelo es del Ministerio... Es del Ministerio, y entonces es del que pide permiso para extraer de ahí el petróleo. Entonces el que pide el permiso es el que tiene derecho, y el subsuelo sigue siendo del Ministerio, y tienes que pedir y tienes que pedir permiso, y tienes que tener un permiso para hacer ahí sondeos. Y entonces si sale de ahí petróleo es para las compañías que se han gastado el dinero, que tienen que pagarle al Estado, pero tienen que pagarle al Estado, no al Ayuntamiento de Santa Cruz de Campezo. Menos chollo. Pues sí, la verdad es que sí. No se queda el dinero en las poblaciones, a no ser que se quede alguien viviendo o algo así, pero vamos, lo que es del petróleo en sí, pues es muy difícil. ¿Y así funciona en todo el planeta la explotación del petróleo? Sí, yo por lo que he estado viendo, sí, así es, sí. Bueno, y además es que la gente se mueve, porque este pozo de 1923 estaban los ingleses detrás, y bueno, no hay más que leer el periódico, el Heraldo Alavés, hay un artículo precioso que además lo encontré por casualidad, porque, bueno, por una serie de razones, en la cual hace la traducción de una junta de accionistas de esa compañía que ha comprado el permiso para hacer ahí petróleo, y prácticamente nos dice: están locos estos romanos, o sea, es que nos van a dejar sacar ahí, nos han dado permiso para perforar si hay petróleo seguro, y encima es que lo hemos encontrado barato y vamos a pagar muy poco, pero qué gente, cómo les hemos engañado. O sea, vamos a decir que es lo que el señor Bres, que era el presidente de aquella compañía, les dice a sus accionistas, que han encontrado el chollo de su vida y que van a ser todos ricos. Bien. Me ha llamado también la atención, como dices, que el último sondeo se han realizado en el 97, hasta el 97. Sí, en el 97 acabó. Estamos hablando hace 10 años. Nada, hace 10 años. Está aquí al lado a 10 kilómetros de Vitoria, se llamó Armentia 1. Está aquí al lado. ¿Montes de Vitoria? Sí, todo persiguiendo la misma bolsa de Castillo. O sea, todavía, ¿eh? Todavía. Estamos hablando 35 años después. Sí, todavía en el 97 un pozo. Y es más, todavía hay un permiso que es el Enara, que lo tiene concedido el gobierno vasco a través del EVE, que para hacer un sondeo hay que pasar por el gobierno vasco. El gobierno vasco tiene derecho a hacerlo y está pagando por eso. O sea, no se ha sacado, pero se sigue. Es una zona donde tendría que haber. Entonces siguen. El último hace 10 años, yo no sé lo que podrá pasar. Está ya muy estudiado el tema, pero bueno, las cosas, con tal como está subiendo el nivel del petróleo, a lo mejor en algún momento resulta rentable hacer un pozo aunque se extraiga poco gas, porque es más caro
traerlo que hacer un pozo y sacar de aquí lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Alberto Sorezalba, que desde luego pues es un periodista todavía en vida, ¿no? Sí. Y no estamos hablando, lo que decimos, de no sé qué época de la historia alavesa. Pensamiento Alavés, 21 de mayo de 1962. El Valle de Aramayona sin petróleo ya no es lo que era. El Valle de Aramayona sin petróleo ya no es lo que era. Ha quedado un sedimento que señala trabajos y desilusiones. Únicamente por allí el coche de unos turistas que quieren fotografiar el escenario de la gran aventura del petróleo. Sí. O sea, fue todo un fenómeno, sí. mediático, como diríamos ahora, ¿no? En aquellos años, sí, fue. Y es más, luego cuando aparece el petróleo en la Lora, en Burgos, hay un enfado de los medios de comunicación alaveses porque en un artículo del Alcázar, del célebre periódico del Alcázar, cuentan todo lo que se ha hecho en España, hay petróleo, y se olvidan de Castillo, y hay un auténtico enfado en la sociedad alavesa porque se ha olvidado de nuestro yacimiento de Castilla que estaba produciendo gas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en los medios de comunicación en los años 60, es que se veía, es que teníamos las torres de petróleo, las teníamos al lado, entonces... Explícanos cómo es el funcionamiento de estos sondeos. Te quiero decir, lo que se ve es como una pequeña base en las fotografías y una torreta, ¿verdad? Sí, es una torreta y en esa torre se pone un tubo y en la parte final del tubo una cosa que da vueltas, y eso que da vueltas le ponen peso para que baje, y entonces va girando, es una barrena, va girando y va haciendo el agujero poco a poco. Entonces, no claro, es una industria limpia. No. Bueno, es que no están para eso. Entonces, lo suyo es lo que es. Yo la verdad... Claro, así, hasta 1.600 metros... ¿Cómo? Y el récord de profundidad que hay en la península nunca se ha llegado a lo que se ha llegado en Castillo 5, que es casi 6.000 metros. 6.000 metros hacia abajo, cuando los japoneses, leí el otro día que están totalmente súper contentos porque van a hacer un sondeo de 7.000 metros para estudiar lo que tienen ellos debajo de los pies. Digo, por Dios, si nosotros tenemos uno de 6.000 metros hace 40 años hecho aquí. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que más de uno pasa de los 5.000 metros, que es una barbaridad. Y volviendo al tema anterior de cómo se hace el sondeo, a mí lo que siempre me impactaba del trabajo de estos gente de la Compañía General de Sondeos era que tenían que estar las 24 horas del día. No se puede parar un pozo. Cuando se empieza hay que acabarlo. O sea, tenían que trabajar a 3 turnos o a 2 en aquella época. No, aquella época a 2 horas, nada, 12 horas, 12 horas, y si te tocaba en Urbasa, como les tocó, que hicieron varios en Urbasa. ¿Y qué hacían? ¿6 de la mañana, 6 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la mañana? De 8 a 8 creo que era. De 8 a 8. Y bueno, ¿Y tu por padre ejemplo, estaba ahí, claro? 12 horas durante... Y si el pozo duraba 2 años, 2 años, los 365 días del año trabajando. Y bueno, en Urbasa les ha pasado de todo. Tu padre, Navidad, se iba al pozo. Si te tocaba, claro. Es que es lo que era. Si estaban trabajando en algún sitio y es que no se podía parar. O pedían las vacaciones para esa época, pero no se podía parar el pozo. Y en Urbasa lo han pasado mal. En Urbasa se han quedado incomunicados por la nieve cuando nevaba, como nevaba en aquellos tiempos en el 60. Un mes en Urbasa. Y tuvieron que, creo que 3 o 4 días, tuvieron que subir de Oquina con un quitanieves hecho con unos bueyes, 5 o 6 bueyes que pusieron los de Oquina, con un quitanieves de madera para subir arriba y llevarles cosas, porque estaban ahí en medio, había subido, se quedaron los 2 turnos, porque era cuando iban a cambiar de turno, y entonces pudieron subir, pero los otros no pudieron bajar. ¿Y allí había algún espacio donde dormir o algo? Sí, tenían unas casetas, pero unas casetas a 1.000 metros nevando, y bueno, y la comida que había se la tuvieron que repartir, y bueno, ahí el jefe, que era un alemán, porque en aquellos tiempos los alemanes eran expertos haciendo pozos de petróleo, entonces solía haber alemanes en casi todas los sondeos. Entonces el alemán dice que hacía unas reparticiones ahí como alemanas, o sea, yo lo estoy viendo cuando lo contaban, totalmente alemanas, vamos, de aquí no se pasa nadie. Y cuando descubrió a uno que tenía escondido algo de comida, vamos, firme le puso. Y bueno, eso es otra de las cosas, porque empezaban y no podían parar, y venga, y 24 horas al día. ¿Estaba bien pagado? Eran 12 horas al día, con lo cual cobraban un plus siempre, de horas extraordinarias. Era cuando se hacía horas extraordinarias. Entonces, claro, si tú vas a las horas extraordinarias, sí. Recuerdan que era alrededor de 3.000 de las antiguas pesetas el peón.
el que menos cobraba. Creo que estaba bien pagado. Estaba bien pagado, porque además hay que tener en cuenta eso, pero también que trabajaban 12 horas al día y en la calle, no en la calle, sino en los montes, ahí en medio del monte, si les tocaba eso, Urbasa, y era bastante impresionante. ¿Y no quedan torretas, no quedan vestigios, huellas de alguno de estos sondeos? No, todos los cuando lo que ves acaban. en Samaniego, nos dices. Nada, es todo el hormigón y por ley tienen que cerrar el agujero, tienen que cerrarlo con hormigón y una serie de cosas y todo esto. Yo lo más importante, o una de las cosas también importantes, es que somos un territorio que sabemos lo que tenemos debajo de los pies, que eso no lo saben en otros territorios, ¿eh? Estamos tan perforados, 55 pozos de petróleo, y profundos algunos. Y se han quedado ahí los estudios realizados. Y los estudios están ahí y ya... ¿Dónde has tenido que recoger estos materiales? Bueno, pues a todos los sitios. La verdad es que si quieres recoger cosas de estas, pues bueno, pues yo que soy de ciencias, pues al principio me costó un poco saber dónde tenía que ir, pero al final, bueno, me he acostumbrado y bueno, pues archivos, pues no sé, archivos de Madrid, de la Diputación, del Ayuntamiento, del Archivo del Territorio Histórico, todos buenos, ir de aquí mirando, de aquí a allá. ¿Y tú has visto esos estudios realizados sobre el subsuelo donde se ve? Sí, y entonces te dicen, o sea, es de 0 a 100 metros, tenemos esta roca, tararí, tarará, de 100 a 150 este otro tipo, de 150 a 400 hay esta roca, o sea, tenemos un estudio que, bueno, que es muy importante, por ejemplo, para otras cosas, por ejemplo, para el agua. Nosotros sabemos dónde hay acuíferos y si algún día tenemos problema de agua, vamos a saber dónde recoger agua, dónde buscar agua en el subsuelo, gracias a estos sondeos de petróleo que en su momento fueron los que descubrieron manantiales debajo de la tierra, ¿no? Porque la empresa de tu padre se dedicaba primero al agua y luego al petróleo, ¿o al revés? Primero fue al petróleo y luego ya cuando ya el petróleo empezó a flaquear, pues hubo problemas en la empresa y entonces... ¿Qué inversión para no encontrar prácticamente nada, ¿no? Y entonces se fueron reciclando al agua y a otro tipo de minería, buscar minas, buscar yacimientos de carbón, y entonces se reciclaron un poco, hubo una rescisión, pero bueno, esto ya fue en los años 70 y quedaron unos cuantos, pero bueno, fue como cualquier empresa, cuando no hay resultados después de las inmensas inversiones que estaban haciendo, pues hubo que recortar gastos. ¿De cara al futuro se encontrará petróleo? Petróleo no, yo creo que petróleo no. Gas sí, gas hay y gas tenemos, o sea, gas hay, pinchas y hay. Tanto como para explotar, en estos momentos no. Le llaman los expertos, es un yacimiento petrolífero subeconómico. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos es más caro, eso es. Es más caro nos sale más barato traerlo de Argelia, pero yo qué sé, si los argelinos se ponen chulos, tenemos que usar lo nuestro. En pocas cantidades, porque es poca cantidad, pero yo creo que seguirán. Además es que es eso, los permisos todavía se quiere buscar, se quiere tener el permiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Enara, que se llama, que es uno que es aquí en la zona más próxima a Vitoria, lo tiene solamente el gobierno vasco, pero el de La Rioja lo tiene el gobierno vasco con otras empresas, entre ellas una americana, una francesa, o sea, gente que todavía cree que ahí puede haber. Entonces, bueno, también en la zona de Baquedano, que es la zona de frontera de Álava con Navarra, también hay la Sierra de Urbasa, también hay el EVE tiene permiso para hacer más pozos. ¿Por qué? Pues porque siempre yo creo que queda la esperanza de que en algún momento se encuentre un yacimiento, aunque esté muy explotado, pero así es. ¿Este trabajo lo tenía que haber visto tu padre? Por supuesto. Le hubiera hecho mucha ilusión. Pero bueno, ahí está y ya lo estará viendo desde el cielo. Kepa Baquedano, pues desde luego que muchas gracias por el trabajo realizado, entre otras cosas también porque te habla un periodista que tenía alguna ligera referencia de estas noticias de hace ya unas décadas, pero que no tenía mayor detalle, ¿no? Pues cosas como lo de Castillo no sonaban, pero no sabíamos muy bien si se había encontrado algo, si primero era el petróleo, si luego era el gas, si se utilizó ese gas, si no se utilizó, si se seguía trabajando, a quién correspondían esos sondeos, a quién había que pedir los permisos.
El caso es que en Castillo, que yo sepa, pues es ahora mismo pues una población relacionada con la capital. Muchos de los habitantes trabajan en la capital y hay pues algún agricultor y ganadero. Del gas y del petróleo se han olvidado. Sí, así es. Kepa Baquedano, la búsqueda de petróleo en Álava. Por cierto, una noticia muy importante porque tiene que ver con ustedes, los oyentes, a través de este espacio. Queremos premiar a los oyentes que son fieles a Eusko Ikaskuntza, a la Sociedad de Estudios Vascos y a nuestras tertulias. Por lo tanto, las 6 primeras personas que llamen o escriban a Eusko Ikaskuntza podrán conseguir esta publicación, que de verdad a todos los amantes de la pequeña historia de Álava es muy interesante. Es una publicación también muy cercana a la hora de explicar todo lo que tiene que ver con la historia de la búsqueda del petróleo en Álava. Es lo que les decía, interesante, práctica, y las 6 primeras personas que llamen o escriban a Eusko Ikaskuntza podrán conseguir la publicación La búsqueda del petróleo en Álava totalmente gratis. Pueden llamar, por lo tanto, al número de teléfono 945 23 15 52, 945 23 15 52, o mandar un mensaje a este correo electrónico gasteiz@eusko-ikaskuntza.org, gasteiz@eusko-ikaskuntza.org. Porque el libro va a estar a la venta, Kepa. Sí, el libro está a la venta en varias librerías aquí en Vitoria. Bueno, en todo el País Vasco ha salido a la venta, sí. Es una publicación, como les decíamos, de Eusko Ikaskuntza y de IKT. Kepa Baquedano, eskerrik asko. Zuri. Eta zuri, badakizu entzule, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz Eusko Ikaskuntzaren bai inguru berri batean. Gaur elkarrizketa izan da petrolearen inguruan, batek daki zaili buruz hitz egingo dugun datorren asteburuan. Ondo izan, agur.